Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del lunes 16 de octubre con la máxima tensión, con el gran epicentro informativo que sigue siendo Oriente Medio en medio de esa inminente operación terrestre de Israel sobre Gaza y en medio del cruce de acusaciones entre Estados Unidos e Irán. En este contexto, por supuesto, los mercados no pierden de vista esas tensiones y los posibles riesgos que podrían desencadenarse si finalmente se expande el conflicto más allá de Israel y de esa franja de Gaza que está viendo cómo se está moviendo esas personas hacia el sur de Gaza en medio de los llamamientos de Israel a que se trasladen los ciudadanos palestinos al sur de Gaza. En este contexto vemos cómo los futuros americanos anticipan movimientos moderados para lo que es la vuelta a la negociación esta semana y también los futuros europeos con más dudas apuntan a ganancias moderadas, mientras que en las plazas asiáticas el índice Nikkei en Tokio está registrando fuertes caídas a esta hora por encima del 1,7%, teniendo como gran preocupación esos grandes asuntos de la geopolítica, esa tensión que no deja de crecer en Oriente Medio y que en el caso del Hansen de Hong Kong hace que el retroceso llegue al 0,46%. Todo esto, como decimos, con unos mercados que siguen muy de cerca ese tensionamiento que se está viviendo en Oriente Medio entre Israel y el movimiento de resistencia islámico en Gaza, que agudiza los crecientes riesgos geopolíticos para los mercados financieros, mientras los inversores esperan a ver si el conflicto desencadena una escalada y atrae a otros países con un potencial que puede hacer subir aún más los precios del petróleo y asestar un nuevo golpe a la economía mundial. Todo esto después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, haya prometido demoler, aniquilar al movimiento de resistencia islámico de Palestina, mientras el ejército prepara esas operaciones terrestres en Gaza. Y aunque Israel no es ese claro protagonista del mercado del petróleo, el riesgo geopolítico a que se expanda el conflicto, sobre todo con la mirada puesta sobre Irán, del que todavía no se despejan las dudas, sobrevuelan las acusaciones del papel que podría haber jugado a la hora de perpetrar esos ataques, ese ataque mortífero contra Israel de hace 2 sábados, hace que en el mercado de petróleo veamos a esta hora que los precios se disparen un 5,5% en el West Texas hasta los $87,60 el barril, mientras que el crudo Brent de referencia en Londres vuelve a situarse por encima de los $90 el barril, pendiente, por supuesto, de esas tensiones en Oriente Medio. Y entre tanto, claves las declaraciones que ha hecho en las últimas horas el presidente de Estados Unidos. Joe Biden ha advertido a Irán contra la escalada de la guerra entre Israel y los terroristas de Palestina a un conflicto regional más amplio. Declaraciones del jefe de la Casa Blanca, mientras un alto funcionario de seguridad, según publica Financial Times, apunta que ha habido conversaciones fuera de ese primer plano, fuera de los micrófonos, entre Washington y la República Islámica. En una entrevista a la CBS, Biden ha vuelto a descartar que haya pruebas claras de la participación, de la implicación de Teherán en el ataque contra Israel de hace 2 sábados. Por otra parte, el presidente ha señalado que sería un gran error por parte de Israel volver a ocupar Gaza y ha recordado que el movimiento de resistencia islamista no representa a todo el pueblo palestino. Pese a ello, Biden coincide con Israel en que el grupo palestino terrorista debe ser eliminado por completo, al tiempo que ha señalado que es necesario que haya una autoridad palestina y que se abra un camino hacia un Estado palestino. Las declaraciones de Joe Biden esperadas, por otra parte, son claras protagonistas, al tiempo que lo que puede estar por venir, ya que funcionarios estadounidenses e israelíes estarían discutiendo la posibilidad de una próxima visita a Israel por parte del jefe de la Casa Blanca. El presidente Joe Biden respondería así a una invitación del primer ministro israelí de Benjamín Netanyahu, según las fuentes
citadas por Reuters. Una visita de Biden que no dejaría de constatar y de mostrar ese apoyo que se reitera en todo momento desde Washington al mayor aliado de Estados Unidos en Oriente Medio y que se produciría después de la visita que está llevando a cabo el secretario de Estado norteamericano, el jefe de la diplomacia norteamericana, Anthony Blinken, que se encuentra en la región. Y entre tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha prometido aniquilar a los terroristas islamistas de Gaza mientras sus tropas se preparan para avanzar hacia la franja de Gaza en busca de esos terroristas responsables de la masacre mortal en las ciudades fronterizas israelíes de hace 2 sábados. Israel ha instado a los habitantes del norte de Gaza a evacuar hacia el sur, lo que ha hecho que cientos de miles de personas ya lo hayan hecho, mientras que los responsables del movimiento de resistencia islamista en Gaza ya han pedido y han dicho a la gente que ignore el mensaje de Israel de evacuar esa zona norte de Wadi Gaza. Según informa Reuters, son esos mensajes que se entrecruzan a medida que siguen aumentando las muertes por los ataques aéreos israelíes. Ante el temor de que el conflicto se extienda aún más, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha mantenido su gira por los estados de Oriente Medio, buscando evitar una escalada y asegurar la liberación de 155 rehenes que, según Israel, han sido trasladados a Gaza. Y por supuesto, entre los actores y las voces claves en este conflicto geopolítico destacan las voces de Irán y en las últimas horas lo que ha dicho su ministro de Exteriores. Hossein Almirabdollahian ha lanzado una seria advertencia a Estados Unidos y dice que va a sufrir daños significativos si la guerra de Gaza se convierte en un conflicto mayor. Según ha informado Al Jazeera, el jefe de la diplomacia iraní ha señalado que han transmitido este mensaje al que han llamado el régimen sionista a través de sus aliados de que si no cesan sus actividades en Gaza, Irán no podrá mantenerse como un simple observador. Contundente ha señalado que si el alcance de la guerra se amplía, también se infligirán daños significativos a los Estados Unidos. Y como decíamos, estas declaraciones se producen mientras el secretario de Estado norteamericano continúa en Oriente Medio. Anthony Blinken ha prometido este domingo que el cruce fronterizo de Egipto con Gaza, ese cruce de Rafah, se va a reabrir. Y lo ha dicho tras reunirse con el presidente del país, Abdel Fattah el-Sisi. El jefe de la diplomacia norteamericana ha declarado que están implementando, tanto con Naciones Unidas, con Egipto, Israel y otros, ese mecanismo mediante el cual se va a hacer llegar la asistencia y hacer llegar a las personas que la necesitan. Blinken también ha anunciado el nombramiento por parte del presidente Joe Biden de David Satterfield, el ex embajador de los Estados Unidos en Turquía, para ayudar a coordinar esos esfuerzos de la ayuda. Blinken también ha adelantado que Satterfield estará ya este lunes en Israel para iniciar la coordinación de la ayuda. Estará en el terreno para resolver todos los detalles prácticos para que se pueda avanzar. Blinken, recordemos, ha estado intensificando las negociaciones y contactos con los líderes regionales, entre los que se incluye Arabia Saudí, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Y se ha mostrado satisfecho por esos contactos. Todos dicen compartir el objetivo de la Administración de prevenir y de impedir una escalada y asegurar la ayuda a los civiles atrapados en Gaza. Blinken dice que si bien Estados Unidos apoya el derecho de Israel a defenderse, espera que Israel responda de una manera que reafirme los valores compartidos que tienen por la vida y la dignidad humana. Apuntan que deben tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a los civiles. Y Anthony Blinken, además, ha reiterado el compromiso de Washington con Israel, incluso ante un hipotético escenario de escalada del conflicto. En declaraciones a la prensa, cuando se le ha preguntado al secretario de Estado norteamericano si Estados Unidos defendería a Israel, en ese caso, en caso de una escalada, Blinken se ha apoyado y ha reiterado el discurso mantenido hasta el momento de que los defenderán hoy, mañana y todos los días. Blinken se ha referido así a los grupos estadounidenses que se encuentran en la región y ha señalado que no tienen como objetivo provocar a nadie, sino enviar un mensaje claro de disuasión
que nadie debe hacer nada que amplíe el conflicto de alguna manera o que promueva la agresión contra Israel desde cualquier otro punto del mapa. Blinken señala que nadie debe echar más leña al fuego mirando a este conflicto en Oriente Medio. Por otra parte, ha dado la bienvenida en nombre de Estados Unidos al plan de Egipto de organizar una cumbre regional internacional para abordar la situación palestina. Dice Blinken que hay dos caminos para el conflicto y para Oriente Medio, uno que garantice la paz y la prosperidad y otro que ceda a la visión de la muerte, la destrucción, el nihilismo y el terrorismo de esos terroristas islamistas. Y la máxima autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ha denunciado que las acciones y las políticas del grupo terrorista islamista no representan al pueblo palestino. Según informa Reuters, en una llamada telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro, Abbas también ha llamado a la Organización para la Liberación de Palestina como el único representante legítimo del pueblo. El presidente, la máxima autoridad palestina, ha afirmado su rechazo a la matanza de civiles en ambos lados y ha pedido la liberación de civiles, prisioneros y los detenidos en ambos lados. Y como decíamos, si los mercados no despegan la atención de ese conflicto en el Oriente Medio ante el riesgo de una escalada más allá de Israel y de Gaza, clave es la preocupación que se asienta de forma institucional. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha señalado de hecho este fin de semana que las tensiones y los conflictos geopolíticos son la mayor fuente de incertidumbre para la economía mundial, pese a que ha mostrado ser más resiliente de lo esperado. En declaraciones durante una rueda de prensa enmarcada en las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, Calviño ha remarcado el difícil contexto tras años marcados por la salida de la pandemia, la inflación, el endurecimiento monetario, la crisis de suministros, los precios de la energía y la guerra de Rusia contra Ucrania. En ese contexto, Calviño, que ahora concluye su mandato como asesora del Fondo Monetario Internacional, ha constatado, dice, que en las reuniones muchos han identificado ya la guerra y el conflicto como la fuente principal de la inestabilidad para la economía mundial, sobre todo ahora tras el resurgimiento de la gran escalada del conflicto en la Franja de Gaza. Y más allá de Oriente Medio, el punto de atención a esta hora se centra en Asia y en concreto en las nuevas medidas, en las extensiones de medidas antidumping que acaba de poner sobre la mesa China. El Ministerio de Comercio del gigante asiático ha anunciado una revisión y extensión de esos aranceles antidumping impuestos al ácido yodhídrico importado de Estados Unidos y Japón, un químico que se trata de un elemento esencial en distintas industrias del gigante asiático, pero que sobre todo juega un papel fundamental en la fabricación de semiconductores. La noticia llega en medio de ese comunicado del organismo gubernamental que ha trasladado las medidas, citando una vez más las preocupaciones sobre un posible resurgimiento de la competencia desleal si se retiran los aranceles, según ha publicado el diario oficialista Global Times. Los aranceles de un 123,4% y de un 41,1% al ácido yodhídrico importado de Estados Unidos y Japón, recordemos respectivamente, fueron impuestos en 2018 y debían expirar ahora, pero se van a someter a una revisión completa que concluirá en octubre del año que viene. La razón radica en los temores expresados por las empresas chinas que argumentan que la eliminación de los aranceles podría resultar en daños sustanciales si las empresas estadounidenses y niponas recurren nuevamente al dumping de este producto químico en el mercado chino. Y mirando a los protagonistas empresariales claves, la oferta que estaría sobrevolando el mercado del fútbol. El presidente de Ineos, Jim Ratcliffe, está dispuesto a pagar más de 1.500 millones de dólares por una participación del 25% en el Manchester United. Así se desprende de la oferta de la que se ha hecho eco Reuters y que aún no habría sido aceptada por la familia Glazer, que lo controla. Los términos de la oferta de Ratcliffe suponen valorar al Manchester United en unos 6.500 millones de dólares, excluyendo su deuda neta de más de 600 millones. Es ligeramente más alto de la oferta rival del jeque Yassin bin Hamad Al Thani de Qatar,
por el 100% del club de la Premier League. El Manchester United está valorado actualmente en el mercado por 3.300 millones de dólares. La oferta de Ratcliffe sale a la luz tras las informaciones de que el jeque habría trasladado a la familia Glazer en los últimos días su decisión de no aumentar más su oferta. La Glazer aún no han llegado a un acuerdo con Ratcliffe y las negociaciones, dicen, podrían continuar al menos hasta finales de mes. Y antes de terminar este primer repaso a la actualidad del día, mirando lo económico y a lo empresarial, clave porque esta semana continúa la presentación de resultados en esa campaña trimestral que se espera muestre una mejora en el crecimiento de los beneficios tras un primer semestre muy tibio. Entre los protagonistas vamos a ver a uno de los gigantes tecnológicos de mayor capitalización, Tesla, será la primera entre esas grandes en rendir cuentas y lo hará al cierre del miércoles. También veremos a Bank of America o Goldman Sachs presentar sus informes antes de la apertura del martes y varios regionales también van a ser protagonistas esta semana. Recordemos que el viernes JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup informaban de ganancias trimestrales que superaban las estimaciones de los analistas impulsados por esos tipos de interés más altos. Y en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.